Trinidad, unidad u otra cosa. ¿El Mesías es Dios? A lo largo de este extenso estudio que abordaremos, se procurará aclarar las verdades sobre el Mesías del mundo, conocido como Jesús o Yeshua para otros. Todo a través de la luz de la Biblia, entrando así en la profundidad de la cultura que lo rodeaba, el idioma que hablaba y la lengua de los textos que lo recitan. Para iniciar, se tendrá que poner en contexto la cultura que rodeaba la escritura de lo que hoy conocemos como la Biblia, con una introducción que será habitual en los estudios de este canal. La mayoría de los estudiosos de este libro saben que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo y que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Muy pocas personas conocen que en el Antiguo Testamento existen capítulos enteros de libros escritos en arameo, tales como Daniel, uno de los libros con mayor contenido de esta lengua. En gran parte de la historia del pueblo hebreo, los judíos hablaban arameo, siendo este su idioma de comunicación, mientras que el hebreo era en sí el idioma religioso. Los judíos del primer siglo, incluyendo al Mesías, hablaban arameo. De hecho, unas pocas palabras dichas por él están registradas en arameo, en las traducciones de las Biblias actuales. El griego era el idioma para la educación en el primer siglo. Por lo tanto, tiene sentido que los apóstoles usaran este idioma en sus escritos. Cabe mencionar que el propio Pablo hacía parte de los fariseos, quienes, a diferencia de la concepción que se ha vuelto común en la sociedad sobre que eran hipócritas y malvados, ellos en realidad eran una escuela de pensamiento judío con bastante conocimiento y estudio en el Antiguo Testamento, el cual está escrito, como ya mencionamos, mayormente en hebreo. Observemos que en Romanos 7, versículo 1, Pablo escribía sus cartas a los conocedores del judaísmo. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Esto dicho con la intención de que ellos explicaran sus cartas a los menos estudiosos o a los nuevos integrantes del cuerpo del Mesías, de una forma un poco más comprensible, ya que en la segunda epístola de Pedro se hablaba de lo dificultoso que era entender los escritos de Pablo. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que lo más probable es que Pablo dictara estas cartas a un escriba que conocía el hebreo y la exposición de la ley que predicaba Pablo, y que al llegar a manos de los indoctos en la ley, sucedía lo dicho en este versículo y torcían sus palabras. Pablo hablaba y conocía el arameo y el hebreo a la perfección, debido a su posición como judío y como fariseo. Así que lo más probable es que si sus cartas no fueron escritas en hebreo o arameo, al menos fueron pensadas en estos idiomas, antes de ser dictados o traducidos por el escriba que redactaba sus epístolas. Pero, ¿por qué es tan importante entender todo esto? Porque se debe explicar algunas cosas en el idioma original de cada escritura para dejar las malas traducciones que conducen a errores de doctrina y enseñanza. Vamos a empezar con la primera lección de hebreo para poder entender una palabra relevante que se encuentra en la Biblia, castellanizada desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra Dios. Inicialmente, lo que se debe tener en cuenta sobre el hebreo es que no posee mayúsculas, minúsculas, vocales o números, pero tampoco existe un equivalente a la palabra Dios. La palabra que se tradujo como Dios fue la palabra hebrea Elohim, la cual significa juez, autoridad o poderoso. No es un nombre, sino un título, y no es exclusivo del Creador. Veamos que se le dio a ángeles en Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. En este capítulo se observan dos muestras de que el ser con el que peleó no podría ser el creador del universo.
En Éxodo 33:20 dice: Mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En otro estudio explicaremos la metáfora donde la Biblia nos habla de que Moisés hablaba cara a cara con el Creador. La segunda muestra que nos deja claro de que el hombre que luchó con Jacob no es el Creador es Génesis 32:25, que dice: Y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El hombre no podía ganarle a Jacob, pero el Todopoderoso no puede ser derrotado. Y Jacob tampoco se atrevería a tal falta de respeto contra el Rey del universo. Moisés también fue llamado Dios en Éxodo 7:1. El Señor dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Obviamente Moisés no fue una deidad bíblica. La traducción correcta del texto sería algo más o menos así. El Señor dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido juez para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Se contempla de nuevo el uso de la palabra Elohim mal traducida en Salmo 82:1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Obviamente, nuestro Creador no está en una asamblea de ídolos. Si leemos el texto, allí se está refiriendo a los jueces, los 70 ancianos que legislaban justicia en el pueblo, a quienes se les dio autoridad del cielo, pero ellos la estaban usando para beneficiar al malvado. El texto traducido de manera correcta debería decir así: el juez, o sea, el creador del universo, está en presencia de la reunión de los jueces. En medio de los jueces, él imparte justicia. Aquí David sabía que habría castigo o juicio para la asamblea de los jueces. En el mismo texto, en el versículo 6, encontramos: Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces vemos que a los 70 ancianos del Sanedrín se les dio autoridad para juzgar la ley del Creador, y se les dio el título de Elohim, o juez, autoridad o poderoso, mismo título que se le dio a profetas, ángeles y al propio Mesías. Así que debemos tener en cuenta que cuando en hebreo se utiliza la palabra Elohim, no siempre se refiere al creador del universo, sino a una autoridad. Traduzcámoslo entonces al español. Cada vez que vemos la palabra Dios en la Biblia, no siempre es referente al creador del universo. Puede ser dirigida a jueces, autoridades, reyes, profetas y al propio Mesías. Como ya vimos, en la época del Mesías los judíos hablaban arameo y se ha dejado algunas palabras usadas en su idioma original de dialecto, como por ejemplo en Marcos 5:41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cum, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. El argumento de que se utiliza la palabra Dios con mayúscula o minúscula realmente no es relevante, debido a lo comentado anteriormente. En hebreo no existen mayúsculas ni minúsculas. Y los judíos, al pensar y hablar en este dialecto, tampoco tenían ese concepto de escribir con mayúscula o minúscula para resaltar importancia. Entonces, ¿estamos quitándole el estatus de deidad al Mesías? Tenemos que dejar claras ciertas doctrinas cerradas que fueron introducidas en la mayoría de Biblias actuales, por medio de pequeños textos apócrifos en los libros canónicos, y así lograr pasar inadvertidos por la mayoría de nosotros. Evidenciemos una de las más importantes modificaciones de las Biblias comerciales, la coma joánica. La coma joánica es la identificación dada a la cláusula añadida en algunas versiones bíblicas en los versículos de la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, que podrían haberla incorporado como una glosa desde el siglo IV, para luego ser agregada al texto de la epístola en la Vulgata latina cerca del año 800.
El texto original, según la propia Biblia de Jerusalén, en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: Pues tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Este versículo también se puede encontrar en esta versión en la Reina Valera 2015. Los mismos versículos, con el texto conocido como la coma joánica, son citados así en la Biblia Reina Valera 1960. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El consenso general es que la coma joánica es una añadidura apócrifa introducida tardíamente en el texto de 1 de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, por lo cual no puede ser atribuida al escritor de esta epístola y por lo tanto no pertenece a la Biblia. La cláusula joánica figura en la mayoría de las traducciones bíblicas publicadas desde el 1522 hasta la última parte del siglo XIX. Debido al uso generalizado de la tercera edición del Textus Receptus, que fue elaborado por Erasmo de Rotterdam y fue utilizado como la única fuente para la traducción en este periodo. La coma joánica no apareció en las dos primeras versiones del Textus Receptus de 1516 y 1519. Y nuevamente vamos a echar mano de esta herramienta que es la página codexsiniaticus.org, en donde podemos ver los papiros del Codex Siniaticus. Si vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versos 7, y nos vamos a la parte tanto griega como la del español, la traducción, vamos a poder ver acá los versículos 7 y 8 del capítulo 5, porque los que dan testimonio son tres: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno. Cualquier persona que tenga la curiosidad, el conocimiento y las ganas de aprender puede hojear estas pruebas que tenemos a nuestro alcance, para que nos demos cuenta de las mentiras de muchas de las traducciones comerciales, que claramente están influenciadas por creencias y doctrinas de muchas iglesias cristianas que quieren avalar la Trinidad. Dejando claro este verso añadido, tenemos que pasar a la siguiente modificación encontrada en Mateo 28:19, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al existir esta forma bautismal, se hace necesario conocer el desempeño de los apóstoles, quienes nunca bautizaron bajo esta fórmula trinitaria. Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos que no aparece registro alguno en las Escrituras que nos digan que los apóstoles hicieron por lo menos un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No obstante, se confirma en las Escrituras que los apóstoles solamente bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y el bautismo en la fórmula del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para ellos no existió. La verdad de que los apóstoles no hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es porque el Señor nunca pronunció dichas palabras. Y es allí donde era necesaria la legalización del dogma por parte de la Iglesia Católica para sostener su Trinidad, alterando los versos originales. Debemos tener en cuenta que los manuscritos y papiros más antiguos no son lo que se conocen en la filología como textos autógrafos, o sea, los originales. Los manuscritos y papiros más antiguos son copias de copias de copias de los textos originales. Pero existen evidencias en documentos antiguos, testimoniales, de líderes católicos que tuvieron acceso a los originales manuscritos de los evangelios. Versiones bíblicas y testimonios de historiadores estudiosos del tema que nos dicen que este bautismo de Mateo 28:19 es un texto arreglado en las Escrituras, muy posterior a los siglos 3 y 4 después del Mesías.
Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Gálatas 3:27, Hechos 2:38, Hechos 19:5. También es importante anotar que los mismos que introdujeron el verso de Mateo 28:19 en el siglo IV, ahora dicen que este verso fue introducido por sus mismas comunidades católicas posteriores, por lo que se resiente en su precisión establecida por el uso litúrgico más tarde en la misma comunidad primitiva, alrededor del año 400 después de Cristo. Revisando también la historia, nos encontramos que Eusebio de Cesarea, también conocido como Eusebius Pimpili, años 265 al 339 después de Cristo, fue obispo de Cesarea y se le conoció como el padre de la historia de la Iglesia, porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. Cuando es proclamado obispo de Cesarea, tuvo acceso a la famosa Biblioteca de Cesarea, donde constató uno de los primeros textos de Mateo 28:19, entre los manuscritos más antiguos almacenados allí. Y este es su testimonio acerca de las palabras verdaderas que Mateo plasmó en su Evangelio en el capítulo 28, verso 19. Libro 3, capítulo 6, 132 a p. 152. El Señor dijo a sus discípulos: Id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Asimismo, en su libro capítulo 11, 4:45, también anota: Id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Y en su libro 1, capítulo 5, 9, a p. 24, anota: Id vosotros y haced discípulos de todas las naciones, y enseñándoles que observen todas las cosas las cuales yo os he mandado. Las anteriores citas, según Eusebio, refleja el verso como él lo leyó del texto en la biblioteca de Cesarea. Y algunos dirán: sin importar que estos versículos no existan en los escritos originales, podemos encontrar a lo largo del Nuevo Testamento mencionados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aunque no sea en la misma oración. Y aquí es donde debemos entrar a profundizar en conceptos idiomáticos de la Escritura Sagrada para poder entender esto. Así que empecemos con el Espíritu Santo, o Ruach HaKodesh en hebreo. Ruach, que es traducido como espíritu, y Kodesh, que es traducido como santo o santificado. Tal vez la parte más simple sea explicar primero qué es Kodesh. No significa santo, sino más bien separado, que viene de la palabra Kadosh. La palabra Kadosh se tradujo como santo, pero su significado real es separado o apartado. Ruach significa viento, aliento, soplo, respiración. Entonces, Ruach HaKodesh se podría traducir como viento de santidad, pero también se puede entender fácilmente como Espíritu Santo. Para explicar más sobre el significado de cuán versátil es la palabra Ruach, dependiendo de la palabra con la que se encuentre conectada, consideré los siguientes ejemplos. A una persona se le puede denominar como paciente o impaciente, dependiendo de qué tipo de espíritu posea. Kotzer Ruach, corto de espíritu, es una persona impaciente, mientras que Erech Ruach, largo de espíritu, es una persona paciente. En Eclesiastés 7, versículo 8, menciona también el Chva Ruach, espíritu alto. Este es el del orgulloso. El término Ruach HaKodesh, como tal, no aparece en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, pero una forma muy similar sí aparece. Está junto con el posesivo Ruach HaKodesh Ha, que vendría siendo algo así como tu Ruach HaKodesh. Es lo que aparece en el Salmo 51:11, cuando el rey David le ruega al Creador no ser despojado del espíritu del Creador. Es interesante notar cómo en el mismo Salmo se habla también de otros espíritus. Ruach Nahon, espíritu recto,
del versículo 10, Ruach Nedivá, espíritu noble, versículo 12, y por último Ruach Nishbará, espíritu quebrantado, versículo 17. Mientras que es cierto que existe el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, y sabemos que como seres humanos lo podemos poseer, es importante tener en cuenta, en base a los ejemplos presentados, que el Ruach no debe mirarse necesariamente como un término místico desconcertante, sino que se debe reflejar en nuestro carácter, emociones y temperamento, como ya lo vimos en el ejemplo de Salmo 51. En Ezequiel 36:27 encontramos la promesa del Espíritu Santo como una posibilidad en nosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí no dice que pondrá un espíritu u otro espíritu. El Creador nos promete su propia esencia habitable en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo no es más que el propio espíritu de nuestro Creador. Y por eso vemos que si existiera una Trinidad, se estaría excluyendo de manera muy directa al Espíritu Santo. Como por ejemplo en 1 Corintios 11:3 y 1 Corintios 15:24 al 28 y Apocalipsis 22:1, de los cuales se podrá comentar más adelante en este estudio. Juan 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Consolador, el mismo Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Vamos a analizar la palabra procede. La palabra procede significa dicho de una cosa, obtenerse, nacer u originarse de otra, física o moralmente. En griego, la palabra que se tradujo como procede es ekpore u omai. Significado: partir de, ser liberado, proceder, proyectar, difundir, ir, partir, proceder, salir o seguir. El Espíritu Santo, según las palabras del Mesías, viene directamente del Padre. Es su espíritu, su influencia. Y es muy importante tener esta palabra clara. Su influencia es lo que nos influye. La influencia de Dios. Es importante entender esto. Pero, ¿qué pasa con los versículos que dicen que el Espíritu Santo se entristece, al igual que lo hace una persona? En Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El ejemplo que siempre uso cuando me hacen esta pregunta es: imagina a la persona más importante de tu casa. Esta persona que cuando está alegre, tu casa es alegre. Y cuando ella está triste, tu casa está triste o deprimida. En el caso de la mayoría de los hogares, esta persona es mamá. Y eso logra que el ambiente de la casa dependa de su estado de ánimo, siendo en realidad su espíritu, su influencia. Eso es intangible y es lo que nos aflige y nos domina o nos alegra. No es otra persona aparte de mamá. Es el propio espíritu de mamá, su influencia, la que nos mantiene alegres o tristes. Si ella está enferma, nosotros nos sentimos enfermos. Si ella está feliz cuando le llevamos un regalo o nos comportamos de la manera que ella espera, nosotros estamos felices. Y si podemos entender esto y lo contrastamos con lo anterior expuesto, podremos concebir de qué se trata el Espíritu Santo y por qué se puede contristar. Ahora, entonces tenemos una posible dualidad o unidad, en lugar de una trinidad. Entonces, explicado por el propio Mesías en Juan 15:26, el Espíritu que proviene del Padre es el Padre mismo. Otro ejemplo para entender cómo es que el Espíritu procede del Padre y está en la tierra, mientras que el Padre está fuera de la tierra o de la creación, es con el Sol. La distancia entre la Tierra y el Sol es de 150 millones de kilómetros, es decir, unas 100 veces el diámetro del Sol. El Sol está sumamente lejos de la Tierra, pero podemos verlo y sentirlo. La influencia del Sol sobre la Tierra es su luz y su calor.
la cual procede del Sol, sin necesidad de que el Sol esté en la Tierra. Si el Sol estuviera tan cerca como la distancia entre la Luna y la Tierra sería consumida literalmente por el Sol. Esto es lo que debemos entender, de que si Dios estuviera en el propio universo, el universo se destruiría, porque el universo no puede contener el poder de Dios. Debemos conocer los atributos de cada uno de estos posibles miembros de una dualidad y desglosemos sus características bíblicas para poder llegar a una conclusión definitiva. ¿Es el Mesías el creador encarnado? ¿O quizá el Mesías es simplemente un hombre glorificado? Empecemos con el nombre del creador del universo, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su nombre está compuesto por 4 letras. Las letras Yod, letra Hei, letra Vav y letra Hei nuevamente. Este nombre aparece por primera vez en Génesis capítulo 2 versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yud Hei Vav Hei hizo la tierra y los cielos. Este nombre fue traducido en la mayoría de Biblias como Jehová, pero realmente no se puede decir con seguridad cuál es la verdadera pronunciación. Se sabe que Jehová es una mala pronunciación de la palabra hebrea Elohá, que proviene de Elohim. La pronunciación correcta del tetragramatón o nombre sagrado fue ocultada por el Sanedrín y el Rabinato para evitar la profanación del nombre sagrado. Y esto toma lógica cuando vemos que algunas denominaciones cristianas utilizan el nombre Jehová en su título. Y este nombre de denominación religiosa ha sido utilizado para hacer burlas y chistes en Internet. Conociendo esto, el Eterno no permite que actualmente se conozca la pronunciación de su nombre. La transliteración a las letras que utilizamos en el español vendría siendo la letra Y, H, V, H. Pero en las escrituras podemos ver que el Creador tiene varios nombres que aluden a alguna manifestación de su poder. Aclaro que no son sus nombres propios, sino atributos con los que se presenta, dependiendo de la situación, como por ejemplo Adonai, que significa amo o señor, El Shaddai, que significa todopoderoso, Elohim, que es juez o poderoso, y Rafa, que significa sanador. Pero en Éxodo capítulo 3, versículo 14, encontramos una de sus manifestaciones quizá menos comprendidas o mal traducidas. Yo soy el que soy. Miremos el texto desde su idioma original de escritura, ya que en el español no tiene ningún sentido gramatical real esta frase, siendo así redundante. Yo soy el que soy. No es entendible. Y dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Eye asher eye. Esto, traducido de forma literal, sin conocimiento gramatical del hebreo, podría traducirse seré el que seré. Así le dirás a los hijos de Israel, el que seré me ha enviado a vosotros. Acá observamos que el texto podría seguir siendo igualmente redundante, aunque con un significado un tanto diferente. Pero la palabra eye tiene su significado ligado al contexto. Significa que la palabra puede traducirse como seré o como estaré, todo dependiendo del contexto. Significa que el sentido más lógico del texto sería así. Cuando te pregunten quién te envió, tú dirás la manifestación de mi poder en esta situación. Seré quien estaré o seré el que estará. ¿Con quién? Con ustedes, con mi pueblo. El pueblo de Israel se enfrentaría a plagas que no los tocarían, muerte que no les afectaría y por último se afrontarían a una tierra árida que no produce alimento ni bebida. Pero aún así, Dios estaría con ellos. Eye, seré quien estaré con ustedes. Conociendo un poco más sobre el Todopoderoso, ahora vamos a contemplar lo que dice el Nuevo Testamento sobre el Mesías. Y luego se realizará algunas preguntas para poder responder con una lógica bíblica.
¿Puede ser tentado el Creador con algo que le pertenece? En Salmo 24, versículo 1, miramos que la tierra tiene un dueño absoluto. Dice así: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Pero en Mateo, capítulo 4, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Debemos analizar a fondo estos versos. ¿Acaso el Creador puede ser tentado con algo? Él es el dueño de todo, no necesita nada, ni siquiera nuestras alabanzas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo el Señor del cielo y la tierra, no vive en templos hechos por el hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, ya que Él mismo da a toda la humanidad vida, aliento y todo. Hechos capítulo 17 versículos 24 y 25. Al Señor le pertenece todo y no podría ser tentado por nada. Y algunos dirán: Él no fue tentado, el diablo lo intentó tentar y no lo logró. Pero el texto de Marcos capítulo 1 versículo 13 dice que fue tentado. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. No dice que le intentaron tentar, dice que fue tentado. Si fue tentado, significa que fue algo que consideró hacer en su mente. Ejemplo, a nadie lo tienta la idea de darse un martillazo en el dedo, pero a todos nos puede tentar la posibilidad del poder político sobre la tierra, hasta el mismo Mesías. Pero otros dirán: pero él ahora tiene autoridad sobre la tierra. Y sí, tienen razón, él ahora tiene el poder, pero en ese momento no lo tenía. La gloria le fue dada por el padecimiento y la muerte, y no por otra cosa. Hebreos 2, versículos 9 y 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Y acá hago un paréntesis. Dice que fue hecho. Continuemos. Coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Acá dice que fue coronado de gloria solamente por el padecimiento de la muerte. Continuemos. Para que por la gracia de Dios probara la muerte de todos. No dice que por su propia gracia, dice que por la gracia de Dios. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio del padecimiento al autor de la salvación de ellos. Distingamos aquí dos cosas. Su gloria fue dada a causa del padecimiento de la muerte y no por otra cosa. Y fue perfeccionado también por medio de esos padecimientos. Y lo confirmamos en Hebreos 5, versículos 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí hay algo nuevo. No solo afirma que fue perfeccionado, sino que también que aprendió obediencia. ¿Puede el Creador aprender a obedecer? Y si es así, ¿a quién? ¿A él mismo? Estas preguntas quedarán abiertas e intentaremos responder todo esto con versículos. Intentaremos responder cada duda que surge en este punto del estudio, aclarando varios versículos que nos harían llegar a la conclusión de que el Mesías es el creador y dueño del universo. Primera de Reyes 8, versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Segunda de Crónicas 6:18. Pero, ¿es verdad que Dios ha de habitar con los hombres sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Las escrituras son claras.
Ni siquiera el propio universo puede contener a Dios. ¿Puede acaso un cuerpo humano contener algo que es imposible para el propio cosmos? Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a ver este texto desde el griego. La palabra griega que se tradujo como deidad es theótitos, que quiere decir divinidad. Divinidad significa naturaleza del Creador. Significa que la traducción correcta sería, porque en él habita corporalmente toda la divinidad o toda la naturaleza del Creador. Pero, ¿cuál es la naturaleza del Creador? ¿Qué es lo que fluye naturalmente en nuestro Creador? Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Y Primera de Juan 1:5, Dios es luz. Ahora comparemos la naturaleza del Mesías con la naturaleza del Creador. Como el Padre me amó, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Juan 15:9. Acá nos deja claro que Él nos ama, pero no a su manera, sino como el Padre le enseñó a amar. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Creador le dio el poder y la gloria para ser luz. Según la RAE, luz significa agente físico que hace visibles los objetos. El Mesías es aquella guía que nos enseña a caminar correctamente en los preceptos del Creador. De aquí en adelante entraremos a citar un aproximado de 35 versos que nos explican la posición del Padre y del Hijo. Y no desesperemos si el versículo que ustedes tienen en mente no aparece tan rápido. Para el final dejaremos algunos versos para explicar cómo lo son Juan 1:1 y Primera de Timoteo 3:16. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero cualquiera que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Mateo 12:32. Sabemos que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre, basados en Ezequiel 26:37. Así que el versículo de Mateo 12:32 nos deja una clara diferencia entre el Mesías y el Padre. No son la misma persona y tampoco tienen el mismo nivel de estatus espiritual, debido a que una blasfemia contra el Creador del universo sería imperdonable, mientras que una blasfemia contra el Mesías puede ser perdonada. Y por esto es que el judaísmo ortodoxo que niega a el Mesías y lo insulta, será perdonado. Esta es una regla que Dios estableció para poder salvar a su pueblo. Marcos 1:10. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. El Espíritu del Creador posó sobre el Mesías solo hasta sus 30 años, cuando fue ungido para iniciar su ministerio. Así que si el Mesías fuera Dios, ¿no sería algo extraño que Dios esté sin su propio Espíritu? Marcos 10:18. Pero Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Acá vemos que el Mesías siempre se mantuvo muy cuidadoso de marcarse como un ser diferente al Creador. Él no se consideraba bueno a sí mismo, y por el contrario dijo que solo existía uno solo bueno, y ese era el Padre, no él. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nunca dijo, me alabo porque decidí revelar esto a los niños. Siempre dejó claro que esto era jurisdicción de otro, el que es superior a él. Lucas 24:49.
He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Nunca se apoderó de las promesas ni de las decisiones del Padre, pero sí se le dio autoridad para enviar el cumplimiento de esas promesas. Juan 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. El Mesías no lo corrigió para decir: no, este poder viene de mí y por eso puedo hacer estas señales. Y vemos que las personas nunca creyeron que la venida del Mesías era la venida de Dios. Y debo aclarar un tema tan polémico que seguro me llamarán hereje todos aquellos que defienden temas sin profundizar en ellos. Antes de aclarar el verso, debemos tener en cuenta la historia de los evangelios y qué son los evangelios. Los evangelios no son los primeros libros escritos del Nuevo Testamento. Los primeros libros que se escribieron y que hoy hacen parte del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo, las cuales se empezaron a escribir en el año 50, empezando con Primera de Tesalonicenses. Y el primer evangelio, el cual fue escrito, fue Marcos, escrito entre los años 64 y 70. Y el último evangelio, Juan, que fue escrito cerca del año 130. A diferencia de lo que muchos creen, estos no son libros inspirados, sino relatos históricos los cuales intentan interpretar la vida del Mesías de evangelio en evangelio. Prueba de ello lo vemos en Lucas 1, versículos 1 al 4. Puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El escritor de Lucas nunca dice que los evangelios son inspirados, sino que son una recopilación de relatos orales sobre el Mesías. El evangelio de Lucas es el tercero en ser escrito, y empieza diciendo que muchos intentaron poner en orden los relatos sobre el Mesías, declarando así que según su opinión, los anteriores no lo habían hecho correctamente. A continuación, mostraremos pruebas de que los evangelios fueron reinterpretaciones personales sobre el Mesías, poniendo cada evangelista al Mesías en una posición mayor que el anterior. Según Pedro, el Mesías fue Mesías solamente hasta que resucitó, no antes. Hechos 2:36. Sepa, pues, con certidumbre, toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. No dice que crucificaron al Mesías, dice a Jesús, y Dios le ha hecho Mesías, o sea, posterior al hecho. A este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Mesías, no que Dios le había hecho Mesías. Según Marcos, Jesús o Yeshua fue Mesías antes de la crucifixión, siendo ungido en su bautismo. Marcos 1, 10 y 11. Y en la segunda, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma, y vino una voz desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Para muchos, este es el inicio de la vida ministerial del Mesías, teniendo permiso solamente de predicar y llevar la palabra desde ese momento en adelante. Pero según Juan, Jesús o Yeshua fue Mesías desde antes de la fundación del mundo. Juan 1, el cual es un texto largo que más adelante tocaremos. Entonces, podemos ver que cada evangelista interpretó al Mesías de forma diferente, cada uno poniéndolo más en alto. Pero uno de estos evangelistas registró un error grave,
Y no sabemos si fue un texto añadido al texto original o el escritor de este evangelio era un gentil y posteriormente le pusieron el nombre de un discípulo. E interpretó un verso del Antiguo Testamento de una manera equivocada y se lo adjudicó al Mesías. Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Este texto hace referencia a Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor le dará la señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y como ya dije antes, esta explicación que voy a dar va a servir para que muchos abran los ojos o me llamen hereje. Y vuelvo a reiterar, los evangelios son escritos que recogen tradiciones orales o historias que se contaban sobre el Mesías y no son infalibles. Así que empecemos a explicar por qué Mateo 1 interpretó mal Isaías 7:14 y lo usó sin contexto. Este texto de Isaías 7 profetizó la desolación y destrucción del reino de Israel, también conocido como la casa de Efraín o reino del norte. El que lea Isaías 7 completamente sabrá que es así. La destrucción de la casa de Israel sucedió 700 años antes de la venida del Mesías. La tarea de leer todo el libro de Segunda de Reyes e Isaías les queda a ustedes para constatar la veracidad de estos hechos. Pero vamos a leer de nuevo Isaías 7, versos 14 y 15. Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Él comerá leche, cuajada y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ciertamente, antes de que el niño sepa desechar lo malo y recoger lo bueno, la tierra de los dos reyes a quienes tienes miedo será abandonada. La profecía habla de que cuando el niño creciera, ahí sería desolada esta tierra. Si vemos en la historia de Israel, en la época de Mesías, jamás fue desolada ninguna tierra en la niñez de éste. Pero, ¿por qué dice entonces que era una virgen la que concebiría? Como ya vimos en los versículos anteriores, el hebreo es muy versátil y fácilmente mal traducido si no se conoce el contexto de las frases. La palabra hebrea que se tradujo como virgen es alma, palabra que significa muchacha joven. No es un título exclusivo de las mujeres vírgenes, aunque también se usaba para ellas. Pero una alma podría ser una mujer casada que aún era muy joven. Entonces, la madre de Emmanuel no necesariamente era virgen. Y jamás se le llamó Emmanuel al Mesías, ni en los evangelios, ni en las cartas, ni en Apocalipsis. El siguiente verso a analizar es Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Que un nombre tenga significado de alabanza al Padre no significa que esta persona sea el Padre mismo. Ejemplos de ellos son Josué, que en hebreo su nombre es Yehoshua, y este nombre significa Yud-Hei Vav-Hei salva. ¿Acaso vamos a decir que Josué o Yehoshua también era Dios encarnado? Otro de los nombres con significados poderosos es Isaías, que en hebreo es Yeshayahu, y su significado es Yud-Hei Vav-Hei es ayuda. ¿Isaías era acaso Dios encarnado? Y así, muchos nombres bíblicos son en realidad nombres que alaban a Dios, porque por medio de ellos el Eterno obró. No debemos sacar conclusiones basadas en nuestra lógica, sin tener conocimiento que esa misma lógica haría que otros personajes también fueran Dios. Como afirmar, por ejemplo, que al Mesías le dijeron Dios y por ende esto lo hace Dios. Con esta lógica podemos afirmar que Moisés también fue Dios, porque en Éxodo 7:1 también fue llamado Dios. Y la misma lógica aplica incluso a los jueces. El Mesías no hubiera podido realizar nada si el Padre no se lo hubiese permitido.
Esto muestra que el poder del Mesías estaba siempre limitado a la voluntad del Padre. Ahora viene un versículo que debemos explicar a profundidad. Jesús le dijo: Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Juan, capítulo 4, versículos 21 y 22. Recordemos que estas fueron palabras del propio Mesías, el Hijo del Creador. ¿Y quién mejor que Él para interpretar las Escrituras y dar profecías? Para entender este versículo tenemos que citar otras palabras del Mesías y contrastarlas con el momento histórico del que habló. Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que vamos a recordar qué sucedió con el pueblo de Israel para que esta serpiente fuera levantada. Esa historia la encontramos en Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. El pueblo de Israel había empezado a murmurar contra el Creador y contra Moisés, pecando contra estos dos. El pecado era como un veneno destilado de sus bocas. El Eterno envió serpientes como castigo de este pecado, animales que matan destilando veneno de sus bocas, siendo consecuente el castigo junto con el pecado. Así que el pueblo habló con Moisés para que orara por ellos, para que las consecuencias de sus pecados desaparecieran. Y le fue ordenado a Moisés que levantara una serpiente en un madero, porque el castigo, como ya dijimos, fue proporcional al pecado. Pecaron con una boca venenosa y fueron castigados con una boca venenosa. Y la representación del pecado fue la que se levantó en un madero, una serpiente. Era lo que representaba el pecado. Esto nos recuerda algo, ¿no? No es casualidad. Esto fue profético. Esta serpiente tenía la tarea de recordar el pecado a quien la miraba para que se arrepintieran de lo hecho. Alzaban sus ojos, miraban a la serpiente, recordaban que habían pecado con sus bocas y tenían que arrepentirse para no ser castigados por este pecado de serpiente. ¿Pero acaso una serpiente de bronce tiene el don de liberar a un hombre de las consecuencias de su pecado? Más bien, el secreto radica en que para mirar la serpiente había que mirar hacia arriba, hacia el cielo. Esto es, que debían orientar sus pensamientos hacia el Creador, lo que los inducía a abandonar sus malas conductas. Y entonces podían ser sanados. La sanidad significaba perdón por sus pecados, porque desaparecían las consecuencias del pecado al obedecer las palabras del que ordenó erigir esta serpiente. Entonces, la serpiente no sanaba, sanaba el accionar de ver a la serpiente y así estar obedeciendo el mandamiento de voltear a mirar a esta serpiente. Así que ahora preguntamos, ¿el poder de sanidad y el perdón de pecados de dónde venía? ¿De la serpiente? No, obviamente no. Pero el pueblo no entendió esto. Y vemos en 2 de Reyes 18:4 que los hijos de Israel quemaban incienso en adoración a la serpiente y le llamaban Nehutzán. El Mesías ha pasado por el mismo proceso que la serpiente de bronce. Un hombre fue elevado para recordar los pecados del hombre, para perdón de nuestros pecados, de las consecuencias que debíamos haber sufrido. ¿Pero qué ha sucedido ahora? Volvamos a Juan 4:21. Jesús le dijo: Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ya no se adora al Padre, ahora se adora al Mesías, quien es el medio de salvación, por el poder del Padre. Y al igual que sucedió con la serpiente, no se debe adorar al Mesías. Debemos adorar a quien envió a este Mesías, quien decidió que tendríamos perdón mediante su muerte y resurrección. Actualmente, el 70% de las canciones religiosas son dirigidas al Mesías y no al que le brinda poder al Mesías. Y ahora vamos con un dato que quizá muchos ignoran, y es que no todos los judíos rechazaron al Mesías de la cruz.
Hay millones de judíos en el mundo que lo reconocen, pero estos judíos jamás ven al Mesías como un Dios. Y por eso vemos las palabras del Mesías judío que continúan diciendo, Juan capítulo 4 versículos 21 y 22. Ustedes, o sea, los gentiles, adoran lo que no saben. Nosotros, o sea, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. ¿Qué significa este versículo? Que el pueblo de Israel es la nación sacerdotal. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19:6. El sacerdote tiene la tarea de enseñar y dirigir al pueblo. En este caso, Israel, como nación sacerdotal, tiene la función de dirigir a las otras naciones a un encuentro espiritual. A ellos les fue dada esta autoridad, y a ellos les fue dada la revelación. En su idioma se escribió la mayor parte de la Biblia, y en este idioma podemos comprender mejor qué quiere decir cada palabra de la Escritura. Y lo vimos con una ejemplificación sencilla, Elohim, o lo que se tradujo como Dios. Pero volvamos al tema. El judío no tiene como una deidad al Mesías. Por eso ellos alaban lo que saben. Juan capítulo 8 versículos 40 al 42. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les ha hablado la verdad, que oí de parte de Dios. Y acá hago un paréntesis. Él está hablando una verdad que oyó, que le fue enseñada. No siempre supo esta verdad. Continuamos. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual. Tenemos un solo Padre, Dios. Entonces Jesús les dijo, si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. El Mesías jamás dijo que hablaba sus propias palabras. Y volvemos a reiterar, simplemente hablaba las palabras que escuchó de alguien más. Jamás predicó su propia verdad, sino el Evangelio que siempre fue predicado, pero al mismo tiempo siempre fue malinterpretado por los hombres que no tenían el espíritu correcto a la hora de interpretar las Escrituras. Ahora vamos con la segunda parte de este verso. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. No tenemos que ser muy analíticos para descubrir lo que nos quiso decir el Mesías en este versículo. No vino por sus propios medios, no vino por su propio poder, no vino por su propia decisión, porque no podía. Él salió del Padre, significa que es su creación. Pero esto no es palabra nuestra, esto está escrito en la Biblia. Primera de Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Aquí no está nombrando ni al Hijo ni al Espíritu Santo, únicamente nombra al Padre. Todo lo que proviene del Padre, el único Elohim o el único Dios verdadero, es creación suya. ¿Acaso la creación puede ser adorada? Confirmamos esta verdad con otro versículo, Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Origen. En el texto griego se usó la palabra arché, inicio. El Mesías es el inicio de la creación. Él es la piedra principal de la creación. Es lo primero que se creó, la primicia. Él no es creador, pero con él se inició la creación. Es un medio para terminar de crear, porque en la segunda parte de 1 Corintios 8:6 encontramos, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas y también nosotros vivimos por medio de él. Él es el medio de la creación y el medio de la salvación.
Entonces podemos leer completamente 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas y también nosotros vivimos por medio de él. Entonces, tenemos un solo Dios y es el Padre, y aparte menciona a un Señor, o sea, a una autoridad, a un gobernador, a un intercesor. Claro que nuestra autoridad es el Mesías, pero por encima del Mesías está el Padre, que es el verdadero y nuestro único Dios. En este verso de 1 Corintios 8:6 no se menciona al Espíritu Santo, solo un Dios, el Padre, y solo un Señor, el Mesías. Son muchos más los versículos que nos dan una guía para entender quién es el Mesías. Juan, capítulo 8, versículo 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Y repetimos, el Mesías no podía darse gloria a él mismo. Su gloria dependió siempre de uno mayor que él. Un Dios tiene gloria por sí mismo. El Mesías dependía del Padre para obtener su gloria. Juan 10:32. Jesús les respondió: muchas buenas obras les he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas cosas me apedrean? El Mesías reflejaba el poder del Padre. Él nunca se apoderó de nada que no le pertenecía. Nunca dijo: muchas buenas obras les he mostrado de mi parte, sino de parte del Padre. Juan 14:28. Oyeron que yo les dije: voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, se gozarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Nuevamente, la verdad del Mesías. Él tiene una autoridad. El único por encima del Mesías es el Padre. Un Dios es supremo. No hay nada por encima de un Dios. Y notemos algo. En los versículos citados anteriormente y en los que seguiremos citando, no vemos nombrada una tercera persona. Hay solo dos seres que son nuestra autoridad. Y uno de ellos es mayor que el otro. Juan 17, versículos 1 al 11. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre. Noten que esa autoridad no siempre fue suya. Continuemos. Para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí hago otro paréntesis. El Mesías deja claro que solo existe una verdadera autoridad máxima, y no es Él. Y por eso se muestra como un enviado. Continuemos. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Antes que existiera el mundo, no el universo. Es algo para tener muy en cuenta. El Creador está antes de la creación. El Mesías está antes del mundo. Continuemos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Paréntesis nuevamente. Acá notamos que hubo reasignamiento de autoridad. Continuemos. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque les he dado las palabras que me diste. Nuevamente paréntesis. Jamás habló sus propias palabras. Jamás dio algo que no viniera del Creador. Todo venía de otro. Continuemos. Y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti. Paréntesis nuevamente. El Mesías no es un ser independiente. Proviene de alguien más y le rinde honor y adoración a ese alguien más.
Continuemos. Y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Otra vez paréntesis. ¿Un Dios podría orarle a alguien más? ¿A quién? Si el Mesías hiciera parte de una Trinidad, ¿por qué tendría que pedirle a otro ser de la Trinidad si se supone que son uno y tiene el poder? Son iguales, ¿no? Continuemos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos. Y aquí hay dos cosas para comentar. Dice la última parte, guárdalos en tu nombre que me has dado. A el Mesías le fue dado el nombre del Padre, la autoridad del Padre. Si el Mesías fuera Dios, ¿cómo se puede dar su nombre a sí mismo? Y la última parte del versículo ha sido usada para decir que el Mesías y el Padre son la misma persona. Pero afortunadamente habla de una unidad también de los discípulos. Los que dejó en su partida no eran un solo ente viviente, eran varias personas unidas, siendo uno, pero de manera ideológica, todo para poder llegar a una meta, así como el Creador y el Mesías. Pero vamos a una parte importante en este texto. El versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Enviado. Vamos a hacer hincapié de nuevo en esta palabra, comparándola con versículos y definiciones. Juan 3:34. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 6:38. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad de el que me envió. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero. Aquí habla de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego, repentinamente, vendrá a su templo el Señor a quien buscan, el ángel del pacto a quienes ustedes desean. Aquí se refiere al Mesías. He aquí, viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es nombrado como un ángel. La palabra hebrea que se tradujo como ángel es malach, que significa enviado. Esa es la definición bíblica y etimológica del Mesías, un enviado, un mensajero. Pero surge la pregunta, ¿por qué entonces en algunos versos vemos que Jesús fue adorado? Mateo 2:2, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hebreos 1:6, otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que empecemos analizando los textos en el griego. Todos estos versículos utilizan la palabra griega proskuneo, que literalmente significa hacer reverencia. Según la RAE, la palabra reverencia significa respeto o veneración que tiene alguien a otra persona. Inclinación del cuerpo en señal de respeto o veneración. Así que debemos dejar claro que la Biblia jamás autorizó adorar a Jesús, pero sí honrarlo. Y nuevamente recalcamos, el Padre le dio honra y gloria, pero Él nunca se permitió que se le adorara, porque tenemos un Elohim o Dios celoso, y no podemos tener otra autoridad suprema aparte de Él. Juan 20:17.
Jesús le dijo: Suéltame, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: Yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Juan 20:17. El Mesías deja claro nuevamente que él tiene una autoridad o un Dios, una autoridad suprema, y es el mismo creador del universo, nuestro Dios. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Como ya vimos, para el judío la palabra Dios no existe, sino la palabra Elohim, que significa juez o autoridad. Entonces la traducción correcta sería: respondió Tomás, mi Señor y mi juez. Segunda de Juan 1:9. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina del Mesías no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y también al Hijo. Segunda de Juan 1:9. En esta doctrina no vemos ninguna Trinidad. Hechos de los Apóstoles 10:38. Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con él. Nuevamente dice que fue ungido por otro ser. Y perdón por ser tan insistente, pero debemos dejar claro cada versículo y recalcar las palabras que nos dan la ubicación correcta sobre el Mesías frente a la humanidad y frente a nuestro Creador. La segunda parte del versículo nos sigue dejando claro esto, y es que Dios estaba con él. No dice y Dios era él. Pero muchos nos hablan de Juan 1. Así que debemos empezar a dejar claro este versículo que sé que era muy esperado en este tema. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, versículos 1 al 4. Y empecemos a desglosar. En el principio era la palabra, solo hasta el principio, no antes. Recordemos que el Creador no tiene principio y tampoco tiene fin. Y dice el verso: y la palabra estaba con su emisor, o sea, su Creador. Sabemos que el Creador creó todo lo que vemos con su palabra y por su palabra. Se le dio ese poder a la palabra creada, y la palabra tenía autoridad. Ella estaba en el principio, no antes, con su emisor. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Entonces, en el momento que Dios dijo su primera palabra, inició algo. Fue el principio. El hecho de expulsar de sí una palabra, como nosotros lo hacemos, un aliento, hace que esté creando algo. Y ese algo, su palabra, tiene poder. Y por medio de ese algo, de esa palabra, es que creó todo. Y recordemos que es un medio. Aquí debemos poner un ejemplo para que sea más entendido. Pensemos en un artista y su lápiz. El artista logra plasmar una obra de arte increíble con sus propias manos. Algo salido de su mente, su creación. Todo por medio de su lápiz. ¿Acaso el lápiz podría lograr semejante obra de arte sin el artista que lo sostiene? No. ¿Pero acaso el artista hubiera podido hacer esa obra de arte sin el lápiz? Sí. El artista hubiera podido usar carbón, pinceles, marcadores, etc. Esa es la manera correcta en la que debemos ver Juan 1. El Mesías es un medio, pero el artista, el creador, es el Padre. Debemos empezar a leer con contexto cuando se le dice Elohim al Padre o al Mesías, o sea, cuando se le dice Dios al Padre o al Mesías. Si no podemos entender este concepto de Dios, o sea, Elohim, vamos a malinterpretar cada verso de la Biblia.
Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Si alguien tiene cabeza, si alguien tiene autoridad, significa que no es la autoridad total. Si yo tengo un jefe o tengo un presidente o tengo un padre por encima de mí, yo no soy quien tomo las decisiones finales. Y yo no soy la autoridad suprema. Y nuevamente, en 1 Corintios 11:3, no se nombra una trinidad. Se habla de que el Mesías es la cabeza de todo hombre, se habla de que el hombre es la cabeza de la mujer y se habla de que Dios, el Padre, es la cabeza del Mesías, pero no se nombra nunca a un Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la influencia de Dios, el mismo Padre, que nos envía su calor, su luz, así como el sol nos envía su calor y su luz. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Luego el fin, cuando Él, o sea, el Mesías, entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. Porque es necesario que Él, o sea, el Mesías, reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado a todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas, o sea, el Padre. Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas, o sea, el Padre, para que Dios sea el todo en todos. El Mesías entregará el reino al Padre y se someterá a su autoridad como rey, porque todo se sujeta al Padre, incluido el propio Mesías. Y él nunca intentó que esto fuera diferente. Entonces, es imposible decir que el Mesías es Dios o que el Mesías hace parte de una deidad, cuando vemos que luego del milenio el propio Mesías será un súbdito más del único rey que existirá, el Padre. Pero, ¿qué pasa con el Mesías luego de entregar el reino? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Lucas 1:33. Su reinado eterno será sobre la casa de Jacob, o sea, sobre las 12 tribus de Israel. O sea que podemos ponerlo como si fuera un presidente, sus gobernadores y sus alcaldes. El Mesías seguirá gobernando, pero un gobierno subordinado a un gobierno superior. Y esto convierte a estos gobernadores pequeños en súbditos del gobierno mayor. Efesios 1:17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en pleno conocimiento de Él. Efesios 1:17. Se le pide al Dios del Mesías, o sea, el Padre. Nunca se le pide al Mesías. Jamás hay una oración dirigida al Mesías en toda la Biblia. ¿Pero por qué? Juan 16:23. De cierto les digo, que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Se le pide siempre al Padre, no al Mesías. El Mesías es un intercesor, un mediador entre Dios y el hombre. Efesios 4, versículos 5 al 6. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. No menciona nuevamente ninguna fórmula unitaria ni trinitaria. Se menciona al único Dios, al único Elohim, al Padre. Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. El Mesías fue puesto como líder, como Señor, para la gloria del único y verdadero Creador, el Padre. Cada vez que proclamamos que el Mesías es Señor, le estamos dando gloria a quien lo puso en esa posición. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La palabra griega que se utilizó como imagen es eikon y significa semejanza o parecido. Figurativamente significa representación o semblanza. Así que debemos preguntarnos si el Mesías se parece al Padre. El Mesías es carne y el Padre es espíritu. El Mesías no es una estatua, pero figurativamente lo que el Mesías hace sí se acomoda mucho a la definición figurativa, representación. Cuando nos vamos a la definición de representación legal, vemos lo siguiente. Un representante legal es una persona que actúa en nombre de otra, ya sea en nombre de una persona natural o de una persona jurídica, como en el caso del gerente de una empresa, el administrador de un conjunto residencial o un apoderado de una persona natural. Y esta descripción coincide con las palabras del Mesías, Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Así que el Mesías es un apoderado legal del Padre. Y por esta razón el Mesías es el único camino al Padre. Pero, ¿cómo puede saber el Padre que oímos a su representante y no a otro? Simple, dirigiéndonos al Padre en nombre de su enviado. Y con esta explicación también podremos entender Juan 14:9. Jesús dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y conociendo lo que significa un representante legal, podemos entender que lo que el Mesías intentó decir fue algo similar a esto. Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no te has dado cuenta de a quién represento? El que me ha visto es como si hubiese visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Usualmente en casos legales, cuando un apoderado legal o un representante legal toma una decisión, firma un documento o hace algo en nombre de su apoderado, es como si aquel mismo lo hubiera hecho. Pero continuemos con la explicación de Colosenses 1:15. Este versículo tan corto que nos revela tanto. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La definición de la palabra primogénito es dicho de un hijo, primero en orden de nacimiento. Por definición, el Mesías es la primera creación del Padre. Pero, ¿es el Mesías preexistente? De alguna manera, todos lo somos. Efesios 1:4. Asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, todos somos preexistentes. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuevamente la Biblia dejando claro que solo existe un Elohim o un creador o una autoridad suprema. Pero tenemos un solo mediador entre nuestra autoridad máxima y nosotros, el Mesías, un hombre ungido. ¿Un gerente puede ser su propio mediador? No, porque ya no habría mediador, sería un contacto directo. Si el Mesías fuera Dios o parte de la deidad, hubiera sido la oportunidad perfecta para introducir la Trinidad o la dualidad. Y no diría que existe un mediador, sino que diría que el contacto es directo. La función del Mesías ya había sido una tarea realizada por hombres en el Antiguo Testamento. El primero de ellos fue Moisés, quien llevaba al propio Padre todas las peticiones que hacía el pueblo. La conexión entre el pueblo y el Creador no era directa, era intermediada por Moisés,
por petición del pueblo. Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Posteriormente, esa tarea fue realizada por todos los sumos sacerdotes que oficiaron en el templo, y ahora por medio del Mesías, nuestro sumo sacerdote eterno. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. Hebreos 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien, asimismo, hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. El único y verdadero Creador, Dios, Elohim, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y nuevamente, esta hubiera sido la oportunidad de dejar claro que el Mesías era el único y encarnado Dios. Pero no fue así, sino que hacen una separación entre el Dios de antaño y su Hijo, quien es un profeta que nos vino a comunicar el mensaje de su Padre. Y vemos que no es simplemente un simple profeta, sino que tiene un puesto de altísimo honor en el plan del Creador y se sienta a la derecha de la majestad del Padre, dejando claridad que el Mesías se sienta a la diestra de otro. Si el Mesías fuera el Supremo, diría, el Mesías se sienta en su trono de majestad. Hebreos 1, versículo 8. Mientras que del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Nótese que el Mesías no dice, cetro de rectitud es el cetro de mi reino, porque el Mesías no está reinando. Él reinará en el milenio y, como ya hablamos, entregará el reinado al Padre nuevamente, luego de ese milenio. Hebreos 2, versículos 9 y 10. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación, de ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Dice, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles. Esto lo descalifica automáticamente como el Todopoderoso, porque en Malaquías 3:6 leemos, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. También vemos que fue perfeccionado. En el versículo 10 dice perfeccionar al autor de la salvación de ellos. ¿Acaso Dios no es perfecto? Si el Mesías tuvo que ser perfeccionado, es descalificado como Dios todopoderoso, perfecto creador. Porque nuestro creador es perfecto, no necesita perfeccionamiento. El Mesías fue perfeccionado para ser digno de gloria. De lo contrario, hubiera quedado como un hombre más. Hebreos 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acá surge de nuevo varias preguntas. Y ya la habíamos planteado anteriormente. ¿Acaso puede el Todopoderoso aprender obediencia? Y si es así, ¿a quién? ¿A sí mismo? Es imposible que si el Mesías sea Dios, tenga que ser obediente, porque un Dios tiene autonomía total. Pero el Mesías dijo, Hebreos 10:7, entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad.
como el rollo del libro está escrito de mí. Nunca fue autónomo, siempre fue obediente, siempre hizo la voluntad de otro. El Dios Todopoderoso, dueño del universo, tiene autonomía. Y vemos que el Mesías carecía de esta autonomía. Por lo tanto, queda descalificado como Dios creador. Primera de Juan 2, 22 al 24. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. De nuevo, una oportunidad excelente donde se hubiera podido incluir la Trinidad y donde solo es mencionado al Hijo como el ungido, el Cristo o el Mesías, y como siempre el Padre, el cual es mayor que el Hijo. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. El último capítulo del último libro de la Biblia nos deja claro que no existen tres personas en el trono, y tampoco una persona. Y dejando claro el concepto de que el Padre es superior al Hijo, podremos entender el reinado de nuestro Creador y de su Hijo de la forma correcta, no como una deidad de dos cuerpos, sino como el reinado del Todopoderoso y su Hijo. Dejando estos conceptos claros, entraremos a aclarar ciertos versículos con los que sabemos que van a intentar desmentir el anterior estudio. Y tomando las riendas del tema, creemos que lo correcto es dejar claro todo vestigio de duda respecto al tema. Debemos tener en cuenta para esta última parte del estudio la palabra Elohim, que sabemos que fue traducida como Dios, pero que no sería la traducción correcta, ya que se presenta para malas interpretaciones. Y asimismo creación de doctrinas erradas. Recordemos que Elohim significa juez o autoridad. Romanos 9, versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas y de cuáles, según viene la carne, vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces acá tenemos que cambiarlo por el cual es Elohim o juez sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Y podemos constatar el hecho con el siguiente versículo. Hechos 10, versículo 42. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Entonces, las traducciones nos pueden confundir, pero si conocemos un poco de hebreo y un poco de griego, podemos entender y no dejarnos engañar con aquellas doctrinas que han intentado manipular las Biblias para establecer sus propias ideas. El Mesías fue puesto como juez por Dios. Y pregunto yo, ¿quién puede delegar a otro que cumpla una función? Solamente su superior. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Se debe traducir, este es el juez de la verdad. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Nuevamente un versículo sumamente mal traducido, manipulado de forma grosera. La traducción correcta, basada en el texto griego, sería: y mucho se dice de este misterio reverente. Una carne ha aparecido, un espíritu ha sido justificado, un mensajero ha sido proclamado, una palabra ha sido proclamada, las naciones han creído, la gloria ha sido dada. Y si vamos a ver en la Reina Valera 2015, veremos que fue traducido de la siguiente manera: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu,
visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Cada quien es libre de analizar y darse cuenta cuál es la verdad. Hemos sido engañados y, como dice la palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y ahora presten mucha atención a esta lectura de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículos 4 al versículo 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En la primera parte de este versículo 4 se está refiriendo al Padre, pero en la segunda parte del mismo y al inicio del versículo 5 inicia con la conjunción y, dejando clara una diferencia entre los seres que se encuentran en la visión de Juan. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces podríamos leer de la siguiente manera: y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No nos hizo reyes y sacerdotes para sí mismo, sino para otros. Versículo 7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hasta este versículo se habla del Mesías, y es clara su referencia, pero vemos un punto y aparte en el final del versículo 7, terminando con la intervención alusiva al Mesías. Y empieza el versículo 8 refiriéndose al Padre. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ya dejamos claro que el Mesías jamás proclamó que el poder fuera suyo y que él servía a uno más grande que él. Es imposible que el Todopoderoso sea el Mesías. Pero surge la pregunta: si el Mesías es un hombre y no Dios, ¿por qué un hombre salva si un hombre no se salva ni a sí mismo? La respuesta es que el Mesías sí es nuestro Salvador, pero no de forma directa. Un ejemplo de esto lo vemos en Deuteronomio 31, versículo 3. El Señor tu Dios es el que cruza delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti, y tú las desalojarás. Josué es quien cruzará al frente de ti, como el Señor ha dicho. Entonces, ¿quién cruzó delante del pueblo? ¿Dios o Josué? Físicamente Josué, pero Dios estaba en Josué y con Josué. Por lo tanto, si Josué cruzaba delante del pueblo, era como si Dios cruzara delante del pueblo. Lo mismo sucedió con Moisés. Y preguntamos, ¿quién sacó a Israel de Egipto? ¿Dios o Moisés? Claramente Dios. ¿Moisés hubiera podido hacerlo sin Dios? No. Pero Dios dijo que Moisés fue quien sacó a Israel de Egipto. Éxodo 32:7. Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Claramente, Dios actúa por medio de sus ungidos, y asimismo lo hizo con el Mesías, en quien posó el nombre de Dios sin ser Dios. Y vemos que esto también lo hizo por medio de un ángel. Éxodo 23, 20 y 21. He aquí, yo envío un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que yo he preparado. Guarda tu conducta delante de él y escucha su voz. No lo resistas, porque él no perdonará la rebelión de ustedes, pues mi nombre está en él. El Eterno pone su nombre sobre ángeles y hombres, para poder llevar a cabo su obra. ¿Y por qué no lo hace directamente? Porque el pueblo lo pide, o porque no es posible por sus pecados. El pueblo lo pidió en Éxodo 20:19, y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos.
De esa misma forma es que el nombre de Dios posó sobre el Mesías, haciéndolo así, como ya hablamos, su representante legal, aquel que actúa en nombre de Dios, pero gracias al poder dado por Dios. Para nosotros, este es un contundente y completo estudio acerca de la falsa deidad del Mesías y la falsa Trinidad. Aquí vemos la correcta visión acerca de quién es nuestro Creador Todopoderoso y quién es nuestro Mesías, aquel Mesías judío prometido. Y vemos el papel que desenvuelve en el plan del Eterno. En sí, es algo irrefutable y esperamos sea visto y estudiado como un todo para que no sean tomados fragmentos que se pueden debatir sin complementarlo con el resto del estudio. Intentamos despejar la mayoría de preguntas acerca de este tema tan complejo, aclarando conceptos errados y versículos mal traducidos o mal interpretados. Este estudio fue realizado con el único propósito de mostrar la verdad y edificar las vidas de quienes realmente buscan una respuesta certera.